Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy, jueves 27 de mayo, en nuestra tercera edición de Café PR, un espacio para conversar sobre libros, investigaciones y temas importantes vinculados a las relaciones públicas. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, que ahora es nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Hoy nos encontramos con la magíster Silvana Valareso, ingeniero especialista en tecnologías de innovación educativa, ganadora del Premio Internacional MetaRed, que premia a las mejores experiencias y casos de innovación educativa en universidades, y también ganadora del Blackboard Hall of Fame. Bienvenida, Silvana. Gracias por acompañarme el día de hoy en este espacio, Café PR, que tiene también como objetivo despejar aquellas dudas que se tienen sobre las relaciones públicas de manera simple y clara, y en el que además tratamos temas que pueden aportar a desarrollar una gestión estratégica de excelencia en relaciones públicas. Bienvenida, Silvana. Y antes de empezar y de entrar al tema que nos convoca el día de hoy, que es la gamificación y las relaciones públicas, para algunas personas un tema nuevo, para otros quizás lo hemos escuchado, pero no lo conocemos a profundidad, pero ya vamos a hablar de eso. Pero ahora quiero que me cuentes y que nos cuentes a todos un poquito en qué consiste tu especialidad y estos premios que has ganado durante tu trayectoria como profesional y especialista en innovación. Buenas noches, muchas gracias Marita, muchas gracias por la presentación. Bueno, un poco para contarles de mi experiencia profesional. Soy ingeniero de sistemas como profesión base. De hecho, he trabajado muchos años con desarrollo de software en empresas industriales, y después de unos 10, 12 años de experiencia en esta línea, me atreví a entrar en el mundo académico. Además que también soy docente tanto de pregrado como de algunos cursos de posgrado, y esto me ha llevado a involucrar la tecnología en la educación. Esta combinación de la tecnología como una herramienta que puede contribuir favorablemente a un proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando modelos y trabajando en estos proyectos de innovación educativa, realmente me apasionan, me ha permitido además compartir estas experiencias tanto a nivel nacional como internacional, y agradezco estos espacios porque permite de alguna manera contarles un poco de los logros, las tendencias y cómo el mundo en este proceso de cambio que ahorita estamos viviendo, realmente se generan nuevas estrategias, nuevas propuestas. Y mi idea es un poco compartir y que ustedes se animen a aprovecharlas y a involucrarlas, y por qué no, en las relaciones públicas. Así que muchas gracias. Y respecto a los premios, en este proceso, estos reconocimientos que siempre caen bien y motivan a todo profesional. En el 2019 es que recibí este reconocimiento del Hall of Fame de Blackboard. Venimos trabajando con Blackboard años en la institución donde laboro. Y la verdad que fue un gran reconocimiento a la trayectoria, a los proyectos. Y el año pasado también formamos parte del grupo MetaRed. El grupo MetaRed es un grupo que lo que trata de promover es el trabajo colaborativo de las universidades. Trabaja por lo general con líderes de las universidades como son rectores, CEOs, y en este contexto Perú es parte del grupo MetaRed. Está conformado por países de América Latina y de Europa, de habla hispana, de toda Iberoamérica en general, y es así como que lanzaron el primer concurso a los proyectos innovadores con uso de tecnología. Postulamos y ahí ganamos con el proyecto del uso de la supervisión inteligente en las evaluaciones. Así que es parte de, y nada, hay que seguir postulando y seguir
recibir estos reconocimientos que caen muy bien. Y así es, Silvana, y los reconocimientos, hablando de los reconocimientos, nos motivan pues a seguir explorando, a seguir investigando para aportar, para mejorar, en tu caso, la calidad de la educación, la forma de aprendizaje, pero también aplicar todo esto de la innovación en el terreno profesional, en las diferentes profesiones, ¿no? Que a veces por centrarse en resolver, claro, es importante, tenemos que concentrarnos y centrarnos en resolver el problema, pero a veces no exploramos un poco más allá todo el abanico de posibilidades, de herramientas y de recursos con los que contamos, porque el día a día nos envuelven en la rutina y entonces en el mundo van sucediendo cosas y nosotros no nos vamos dando cuenta, ¿no? Como a veces nos sucede a los comunicadores y a los relacionistas públicos, que de crisis en crisis, ¿no? De plan en plan, de repente vamos perdiendo ese contacto con otras profesiones, ¿no? Para poder enriquecernos y establecer sinergia. Yo siempre hablo de establecer una sinergia con otras profesiones. De hecho, nosotros trabajamos de la mano con la psicología, con la sociología, con la antropología, pero a veces no pensamos en que también podemos realizar un trabajo colaborativo con otras carreras como la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Que nos puede ayudar mucho, mucho a construir relaciones de calidad, que es nuestro objetivo. Nosotros como relacionistas públicos construimos relaciones de calidad entre la organización y sus públicos, porque nuestro objetivo es que los públicos crean y confíen en la organización para lograr tener relaciones de largo plazo, ¿no? ¿Y por qué te hago esta introducción? Porque la primera vez, hace algunos años, que yo escuché de gamificación, primero el término lo escuché en inglés, ¿no? Gamification, lo escuché en inglés. Y después, muchos años después, ya empecé a leer un poquito de literatura en español sobre esto de la gamificación, pero no lo lograba comprender del todo, ¿no? No lo lograba comprender del todo hasta que me encontré contigo en el camino, ¿no? Y en ese encuentro y en esas conversaciones me di cuenta, pues, que tú eras una experta en el tema, ¿no? Que te estabas convirtiendo en una experta en el tema y me explicaste y la verdad, yo quedé fascinada. Quedé fascinada porque ya casi todos saben que yo tengo cierta obsesión, fijación por el conocimiento de los públicos, ¿no? Porque en relaciones públicas se construyen relaciones entre la organización y los públicos y hay que conocer a los públicos y en ese sentido, todo lo que me pueda, lo que yo siento, te digo que yo siento porque no soy experta, todo lo que yo siento que puede ayudarme a conocerlo mejor, ¿no? Despierta en mí cierta curiosidad y empiezo a hablar de eso, pero claro, a veces me frustro porque no conozco los detalles, ¿no? Pero tuve la suerte, como les menciono, les cuento a todos los que nos están viendo, de encontrarme con Silvana, que además, como ya les ha contado, también ahora aparte de ingeniero, también es docente, lo explica todo de manera muy didáctica y dije alguna vez vamos a hacer algo juntas, ¿no? Y es por eso que hoy está Silvana aquí con nosotros, porque yo también quiero que ustedes conozcan un poco más y vean que de lo que vamos a hablar, de lo que Silvana nos va a hablar, puede de hecho ayudarnos a realizar una gestión de excelencia, exitosa, y no solamente exitosa, sino además divertida,
innovadora. Así es que, Silvana, no quiero hablar más yo porque si no voy a monopolizar la conversación. A las dos nos gusta hablar, así es que tenemos que controlarnos para poder estar dentro de los márgenes de tiempo. Pero quisiera que nos expliques, ¿no? Que nos expliques qué es la gamificación, pero quiero que nos expliques no con palabras de ingeniero, sino con palabras de docente, porque tengo aquí en el programa nos ven personas, nos ven millennials, ¿sí? Nos ven algunos profesionales que de repente están muy familiarizados con el tema o han escuchado, pero otros que no, y de repente hoy es la primera vez que lo escuchan. Así es que quiero que sea una experiencia en la que yo sé que tú vas a lograrlo, que todo sea muy claro. ¿Qué es la gamificación y cómo se puede aplicar a las relaciones públicas? Mira, justo ahora que haces toda esta introducción de estas curiosidades, el tema de gamificación, de hecho lo he conocido en el aspecto pedagógico cuando estuve estudiando la maestría de educación superior y conocí ahí lo que venía haciendo en ese momento Prensky y me volví seguidora de estos temas lúdicos. Sin embargo, ahora que ya he venido además revisando, trabajando, probando, piloteando y experimentando, este tema de gamificación se ha ido ampliando, ¿no? La gamificación nace justamente con estas propuestas de los juegos, cuando hace muchos años salen estas primeras versiones de juego por el 2002 más o menos, acuñan estos términos de gamificación en este contexto de los gamers, de los juegos. Pero ya más o menos para el 2018 es cuando empieza a impactar en otros procesos que no necesariamente son juegos, y es ahí cuando nace el término formal de gamificación, como estas mecánicas o estrategias o atributos que podemos utilizar muy propios de los juegos, pero en procesos no de juego, en procesos no lúdicos, sino más bien en cualquier otro proceso, estrategia o disciplina en la que capturas estos atributos como son del juego, la competencia, la ganancia, los premios, que son las cosas básicas que puede tener un juego, y lo introduces en cualquier proceso de tu vida cotidiana, como puede ser de una publicidad, de un marketing. No sé si se acuerdan el tema de la tarjeta bonus, que es Wong quien lo saca primero, ¿no? Porque luego salieron la más, las otras. El objetivo de esta tarjeta era capturar el comportamiento de las personas, y para esto, o sea, si tú les ofrecías la tarjeta y nada más, no generaba pues enganche, ¿no? ¿Qué han tenido que hacer? Darte puntos y darte premios por esa acumulación de puntos, y solo esa estrategia lúdica, si te das cuenta, lo que hace es promover a que adquiera su tarjeta y le des tus datos al proceso, en este caso, que ha sido, es una de las en Perú, una de las primeras que apareció, y hasta ahora creo que existen estas tarjetas, siguen existiendo estas estrategias en la cual así de manera tan básica puedes generar ese enganche y esa motivación. Y así hay muchos otros procesos, y ahí es donde se crea el tema de gamificación como tal. Capturas estos atributos y los involucras en cualquier estrategia que quieras lograr una mayor motivación, un mayor enganche. Y en las relaciones públicas, ¿por qué no, no? O sea, yo pensaría que en las relaciones públicas cuyo objetivo es justamente este tema de comunicación interna, externa, de manejar culturas, transmitir o promover algún cambio cultural, o de trabajar en los temas de comunicaciones tipo publicidad, periodismo, relaciones, puedes aplicar. De hecho, yo me imagino que deben estar aplicándose estas estrategias para generar este tipo de motivaciones y de enganches. Me estoy imaginando en un proceso de comunicación interna en la cual necesitas que lean el mensaje, que es una de las cosas a veces tan complicadas ahora en este mundo digital. No leen. Entonces si por ahí le pones solo
uno de los atributos que puede ser a los 5 primeros que compartan la lectura con los demás colaboradores, se les va a premiar o se les va a reconocer, o simplemente con que menciones en un ranking de reconocimiento, ya generas un enganche, ya generas una motivación. Entonces, el tema de gamificación realmente a partir de los años 2000, 2008 a la fecha ha ido involucrándose en diferentes disciplinas de nuestra vida cotidiana, incluso las médicas. Yo creo que lo que ha sucedido realmente se ha formalizado el concepto, porque el tema de la gamificación y de estas características de los juegos lo tenemos siempre, lo hemos tenido desde hace muchos años, y es ahí cuando miras hacia atrás y encuentras algunos casos de aplicaciones de estrategias lúdicas para mejorar enganche y motivación, ya venía sucediendo, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es formalizar estos conceptos, aprovecharlos, incluirlos en nuestras estrategias de cualquiera de los temas que aportemos, y entre ellos relaciones públicas que estemos diseñando, incluir estos atributos para generar mejores resultados, y además al público al que tenemos al frente, ¿no? O sea, va a depender a qué público queremos llegar, y probablemente lo que ahora además generen las publicidades es la iteración, o sea, la participación. Ya no es este público pasivo, el que te podía ver una propaganda de 3 minutos y escuchaba la propaganda completa. Ahora no ve en 3 minutos, si ven 1 minuto con suerte, y por eso es que se generan interacciones, y en esa necesidad de generar comunicaciones distintas es que estas características lúdicas ayudan, y es lo que se viene utilizando, ¿no? De hecho, No sí. sé si Sí, sí, eso sí. les aclara. Sí, 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 claro, claro que sí. De hecho, quienes se han animado a utilizar la gamificación, ¿no? Son los publicistas principalmente, y de hecho hay muchos ejemplos de eso, sí, en Perú, y funcionan muy bien. Y yo creo, y por eso estás el día de hoy acá, que nosotros también, los relacionistas públicos, nos podemos animar a innovar, y un poco a perder el miedo de repente, ¿no? Dentro de esa imagen seria que tenemos, porque tenemos que ser serios, porque es un activo en nuestro día a día, porque nosotros representamos a la organización, y nuestro objetivo es generar credibilidad y confianza, ¿no? Entonces, a veces se podría pensar que si es que yo voy al juego, si yo gamifico, voy a perder seriedad y por lo tanto credibilidad, y puedo tener algún efecto contrario. ¿Qué piensas tú al respecto, Silvana? Yo creería que, de hecho, que aparte de los aspectos que se consideren la gamificación, tiene que ver, ¿no?, con esta activación de la motivación por transmitir, por aprender, por comunicar, con una retroalimentación adecuada. Crear estrategias de juego no necesariamente te lleva a ganar y perder, ¿no? Puedes trabajar en estrategias de ganar y ganar. Entonces, yo creería que sí se puede aplicar gamificación de manera seria, y de hecho una de las líneas de este tema de la gamificación son los juegos serios, denominados así, o serious game, que lo que busca es crear estrategias, soluciones, juegos, recursos cuyo fin tiene un fin de aprendizaje, un logro positivo que va a impactar de manera positiva. Y ese límite así muy, muy cerca de los juegos serios son los simuladores, ¿no? Y en los simuladores hay, también son soluciones ya existentes, pero en los cuales no necesariamente tienes estrategias lúdicas, retas, creas escenarios, por eso se llaman simuladores, y hay simuladores con algunos componentes lúdicos que te lleva pues a ganar o a lograr algo, ¿no? Ya por eso existe esta línea de los juegos serios, y además una de las ventajas que se ha podido demostrar en la utilización de estos atributos lúdicos es que se logra una mejor comunicación o un aprendizaje más significativo,
por donde sea que lo mires, ¿no? Sea desde un punto de vista de comunicar, de fidelizar, de generar conciencia. Uno de los proyectos que hemos trabajado el año pasado, el 2019, cuando estábamos explorando el tema de Minecraft en la educación, lo que hicimos es pedirle a los estudiantes que creen un recurso que permita generar conciencia de las ODS, porque cuando mirábamos alrededor, algunos estudiantes no sabían que era una ODS. Entonces, a través de un juego con estrategias lúdicas, se podía generar esta concientización de lo que es estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo empezar a trabajar y a pensar en por qué existen esa propuesta, ¿no? Entonces, fue la verdad muy, muy positivo, y si se dan cuenta, tiene un fin positivo y no se pierde la seriedad de lo que se está buscando, ¿no? Entonces, yo creo que una estrategia bien trabajada con estas mecánicas lúdicas puede generar un valor y sin perder la seriedad que lo que puede caracterizar en este caso a las relaciones públicas. Así que Mira, creería que vamos por ahí. sí, y mire, tu ejemplo calza perfectamente porque una de las funciones de las relaciones públicas o uno de los campos de acción es la responsabilidad social corporativa, que trabaja en función de políticas que están directamente vinculadas al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ahora que hablas del Minecraft, quedaría muy bien, ¿no? Podría aplicarse muy bien para una organización, ¿no? O para una empresa que desee trabajar esto tanto a nivel de públicos internos, ¿no? Colaboradores, por ejemplo, como también de públicos externos, ¿no? Claro que de repente podríamos perfilar el juego, ¿no? O diseñar un juego de acuerdo a las características de cada público interno o externo, ¿no? No tiene que ser un juego uniforme, puede ser un juego en varias versiones o en varios niveles, no sé, explícanos un poquito eso. O diferentes rutas, ¿no? Porque la verdad que ahora hay soluciones desde Minecraft que puedes usarlo de manera netamente para diversión hasta para crear recursos de aprendizaje, así como herramientas de realidad virtual, estrategias más inmersivas, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada. Por ejemplo, la vez pasada también participé en una presentación de un recurso cuyo objetivo era la capacitación del tema de seguridad en las minas. Y con este problema de no poder trasladarse, lo que los hacen es introducirlo en una experiencia inmersiva por realidad virtual, los metes en un socavón y los vas retando como un escape room y van tomando decisiones. Toda esa analítica se va guardando y en base a eso vas viendo qué aspectos necesita reforzar de estas personas que participaban en la experiencia y que además tenían una necesidad de ser capacitadas. Entonces, si se dan cuenta, ya no les mandas a leer las políticas, sino los haces vivir experiencias y les ayudas en ese proceso de capacitación a través de la tecnología y el involucramiento de algunas técnicas y atributos lúdicos, ¿no? Así que yo creo que por donde quiera que lo veamos, solo depende de una buena planificación, tener bien claro qué es lo que queremos lograr y mirar alrededor y utilizar cualquiera de los aspectos de la vida cotidiana en la cual constantemente siempre hay estos atributos lúdicos que aparecen y traerlos. Y eso va a generar la gamificación, ¿no? Silvana, y ahora que nos hablas de realidad virtual, ¿no? Y de todos esos aspectos que acabas de mencionar, te cuento bueno, las relaciones públicas se pueden aplicar tanto a empresas muy grandes como a empresas medianas, pequeñas y también a emprendimientos, ¿no? Porque existía la percepción de que el relacionista público solamente podía colocarse o podía hacer algo en una empresa medianamente grande, ¿no? Pero no, porque todas las organizaciones, hasta un emprendimiento, necesita construir relaciones con sus públicos para ganar la confianza, porque finalmente la confianza es ese activo, es ese intangible, ¿no? Que te va a permitir superar cualquier
tempestad, cualquier tormenta, ¿no? Pero escuchamos realidad virtual y de repente hoy nos están viendo algunos emprendedores y dicen, pero eso debe ser costosísimo, no es para mí, y entonces yo qué voy a hacer, ¿no? Siempre es caro, siempre es costoso, siempre implica tener una licencia a la que tienes que invertir porque hay que pagarla. O existen alternativas. Es que la gamificación solamente se restringe a lo tecnológico o podemos buscar gamificación alternativa a lo tecnológico. No, de hecho que la gamificación como tal es una propuesta, es de estrategias de introducir estos atributos en cualquier diseño de una actividad, de una estrategia, de una sesión, de un recurso. Lo puedes hacer con temas muy avanzados como crear un juego en Minecraft, o lo puedes hacer con temas muy básicos de crear una dinámica, incluso en una sesión virtual, ¿no? En una sesión virtual, suponiendo que acá tengamos 5 personas, y simplemente les soltamos preguntas y les ponemos a competir, el que responde la mayor cantidad de preguntas se lleva el premio. Y no estamos utilizando nada, no nos cuesta nada más que diseñar la estrategia. De hecho que en la época antes de la pandemia, cuando había sesiones presenciales o actividades presenciales, Lego Serious Play sale justamente con estas propuestas de tangibilizar soluciones a través de los Legos, ¿no? O dinámicas de tipo Scrum que podías hacer con globos, con papeles, con palitos, y en la cual introduces estos temas de retos, introduces estos temas de premios, que ya estás aplicando gamificación a cualquier estrategia. Y los niños, lo más básico, los niños aprenden jugando. Yo tengo mi niña de 5 años que veía que aprendían las escondidas con los números. Entonces, ya en la naturaleza básica hay el juego, esta necesidad de enganchar, de motivar, de no aburrir, es lo que nos lleva a involucrar estas estrategias en los procesos, en las dinámicas que estemos generando. Así que no necesitas ser ni ingeniero, ni dominar la tecnología, ni pagar las soluciones más costosas, sino necesitas mirar a tu alrededor, acordarte qué juegos has jugado, qué te ha enganchado, cuáles fueron esas características, incluso de jugar una dama china, de jugar un ajedrez, incluso estas estrategias que te enganchan y que te ayudan a seguir jugando, son las que tienes que capturar y traerlo a lo que estás diseñando, ¿no? A tu estrategia de comunicación interna, por ejemplo. Es así de simple, no hay acá mayor complicación. Mira, se me ocurre algo, ¿no? Relacionado a los simulacros de crisis, ¿no? A la prevención, cuando hacemos manual de crisis, se me ocurre que podría calzar perfecto, ¿no? para, para encontrar soluciones, porque justamente se trata de plantearse escenarios, ¿no? Con esos semáforos, con esos riesgos, wow. Creo que se podrían hacer muchas cosas interesantes y conseguir la participación, ¿no? Del comité de crisis o de prevención de crisis para poder hacer un plan A, B, C con una serie de ideas de todos, ¿no? Sí, Vuelo. una dinámica, por ejemplo, estas dinámicas tipo escape room, o que lo que buscas es salir del cuarto, ¿no? Y para esto los retas, te imaginas que estás en un espacio cerrado y tienes que descubrir cuál es la puerta, y en ese descubrimiento cuál es la puerta, los retas dependiendo del tema, puede ser en toma de decisiones, en buscar compañeros, en comunicar, hasta que realmente van resolviendo los retos, y en esas decisiones obviamente tú vas evaluando y tienes tus criterios, ¿no? La verdad que hay miles de maneras y soluciones gratuitas, y yo creo que la creatividad y el diseño de las estrategias, la habilidad que podamos tener en diseñar los casos, las estrategias como tal, es lo que realmente nos lleva a aplicar estas herramientas.
Realmente fascinante, Silvana. Realmente fascinante. Me gustó esto de los juegos serios, porque como te digo, hay personas que de repente no se animan, no se arriesgan tanto, ¿no? Y esto que has explicado de que no pone en riesgo, ¿no? La credibilidad, la confianza, ni la seriedad, ¿no? Que es el activo finalmente del relacionista público. Aunque no todo es la forma, tenemos que acostumbrarnos, y nuestra realidad, nuestro mundo ha cambiado y entonces pienso que hay, sin perder la esencia, hay formas que también van cambiando, ¿no? Es como que, por ejemplo, yo no tengo una mascota, pero si tengo una mascota y la mascota ladra, no va a dejar de ser mi espacio de café piar, menos, no sé, eh, atractivo o va a perder justamente el objetivo porque mi niño habló o porque mi mascota se manifestó, ¿no? Entonces yo creo que debemos empezar la virtualidad nos está eh, Retando. nos está retando, ¿no? Y esto justamente tiene que ver con la gamificación. Pero nos has hablado de los juegos serios, pero ¿existen otros tipos de gamificación, otro tipo de juegos? ¿Qué otros tipos de gamificación existen? Mira, de hecho sí, como te digo yo, una de las áreas que más he explorado es en la educación. Sin embargo, justo ahorita acabamos de cerrar un curso de Minecraft para docentes, así se llama el curso. Sin embargo, en el público hubieron más de uno que entró con la intención de fines corporativos, porque justamente el tema de gamificación o de crear estos recursos lúdicos no solo ayuda en la educación, sino también en el mundo empresarial. En este caso me gustó mucho el proyecto que terminamos con este chico de Prom Perú, que él decía, la problemática es que ahora por la pandemia ya no visitan el edificio de Prom Perú y el atractivo de Prom Perú era que lleguen a sus oficinas y ellos tienen diferentes espacios para justamente promover la comida, la cultura y diferentes recursos que ellos promueven y ha creado su espacio virtual. Y fue impresionante el nivel de detalle pensado en recibir visitas virtuales y que les va a permitir pasear por su edificio y seguir dando la información que quieren. Claro, está impactando a un público que va a querer hacer esa visita virtual, ¿no? Así que me pareció súper interesante cómo el mundo corporativo puede mirar estas herramientas y entender de que le pueden ayudar. Y bueno, y el otro caso fue el de capacitación, era una empresa de talento que lo que quería era desarrollar recursos para capacitar. Pero sí existen otros tipos, como es bueno, una de las clasificaciones es el aprendizaje basado en juegos. Esta propuesta lo que te dice es, en este caso no tienes que pensar nada nuevo, sino más bien inspírate en los juegos ya existentes, por ejemplo, tipo Monopolio, tipo Bingo, tipo Pupiletras. Lo que te dicen es, utiliza las reglas de estos juegos y adáptalos a tu contexto. Y, por ejemplo, yo aprendí de esto cuando teníamos a un profesor de contabilidad que tenía su clase, me decía, es mi clase bingo, y adaptó las reglas del bingo a una sesión de un tema contable X, ¿no? El tema de monopolio, por ejemplo, es toma de decisiones. Puedes adaptar al contexto que tengas y lo que estás haciendo es con estas reglas de monopolio crear tu estrategia. Incluso hay algunas herramientas tipo Genially que ya te traen plantillas de pupiletras, de crucigramas, en las cuales ya tienes la plantilla y solo tú adaptas a tu contenido, a tu contexto, a lo que quieras. Entonces, esas son el aprendizaje basado en juegos. Cualquier juego, el que te guste, lo adaptas a tu contexto. Si te gustaba Matagente, si te gustaba Kiwi, no sé, esos juegos de aquellas épocas, acuérdate cuáles eran las reglas del juego. Captura esas reglas y arma tu dinámica, tu estrategia con esas reglas. Eso es el aprendizaje basado en juegos en los cuales te acuerdas, te apoyas en estas reglas de juegos ya existentes y lo adaptas a tu solución, a lo que quieras, a lo que estés diseñando, ¿no? El otro es los juegos serios.
en los cuales lo que te dice es acá sí participa la tecnología, vas a crear un producto tecnológico, un juego, y para eso hay diferentes herramientas. Nosotros utilizamos en la institución Wildwood y Minecraft para crear juegos serios, herramientas, pero también puedes utilizar cualquiera de estas otras libres que existen. La idea de estas propuestas de juegos serios es que creas tu recurso con estos atributos lúdicos con un fin de aprender, con un objetivo de positivo, ¿no? Con un objetivo de aprendizaje, sea para transmitir, para comunicar, para fidelizar, que puede servir para cualquier contexto de cualquier disciplina. Incluso se estuvo utilizando mucho ahora en estas estrategias de juegos serios, se ha estado utilizando mucho en los temas de salud mental, en los enfermos de cáncer, e incluso les ponen con realidad virtual en soluciones inmersivas durante el momento que están en la quimioterapia para distraerlos con estrategias inmersivas y lúdicas, ¿no? Porque son que vas jugando y con un fin de distraer la mente. Se ha estado utilizando también bastante en los temas de salud mental, ahora en el tema de la pandemia. Y la verdad que, como les digo, impacta desde la parte médica hasta la parte corporativa, por donde lo puedas ver. Y finalmente es la gamificación, que en la gamificación es la parte más simple de aplicar, porque acá lo que te dice es, en cualquier propuesta que tú hagas, en cualquier estrategia que tú quieras armar, solo incluye algunos de los atributos de los juegos, como puede ser una competencia, como puede ser un premio, como puede ser un ranking. En cualquier proceso, por ejemplo, si estás valorando el talento de tus trabajadores, quieres premiar, por ejemplo, ahorita en el contexto de la pandemia, yo no sé si alguien está midiendo asistencia, pero tú quieres premiar quién es el trabajador que está logrando sus objetivos, está al día en sus objetivos, y sacas un ranking. Ahí estás aplicando una estrategia solo de rankear, solo de presentar una lista y publicarlo, ya es una estrategia lúdica porque es un reconocimiento, ¿no? Un ranking. Y así con cualquier estrategia o diseño que ustedes ya tengan a la mano, solo digan, ¿y si le agrego esto? ¿Y si le agrego un concursito? ¿Y si le agrego un reconocimiento? ¿Y si le doy una estrellita? Entonces eso genera esa motivación, ese enganche, ese plus que queremos que sucedan. Esos son los tres más generales, la gamificación, el aprendizaje basado en juegos y los juegos serios. Hay algunos autores que de alguna manera están tratando de clasificarlos ya por aplicaciones corporativas, educativas, médicas, pero básicamente es eso. Silvana, en esta lectura que he tenido en estos últimos años sobre la gamificación, he leído una palabra, he visto una palabra que se repite mucho, que es el flow. ¿Qué diferencia hay entre el juego y el flow? ¿Nos puede aclarar un poquito? Bueno, ahora que comentas esta pregunta, de hecho que existen, ya que hemos hablado de los juegos serios, seguro que se deben haber preguntado, ¿habrán los juegos no serios? Y la verdad que los juegos no serios no hay ese concepto. Lo que hay sí es los juegos como tal, ¿no? Y van de la mano con flow. ¿Y por qué empiezo hablando de juegos? Porque justamente esa diferenciación o ese pequeño detalle que a algunos puede generar confusión. Los juegos realmente son mecánicas que generan acciones, comportamientos, técnicas que buscan enganchar, que buscan a veces llegar a estos puntos límites casi de la adicción, porque de hecho que los juegos nacen con ese posicionamiento, ¿no? De generar en las personas esa necesidad de querer seguir jugando y no soltar, al punto que se cuestionó en algún momento los riesgos y los límites. Prensky, que es uno de los que en algún momento trabaja mucho con el tema de los juegos, por este tema de que se estaban yendo, hubo una época de los juegos en las que se cuestionaba mucho por esta búsqueda de generar adicción.
Entonces es ahí donde sale pues el concepto del flow. ¿Qué es el flow a diferencia del juego? El flow realmente es este estado de tranquilidad, este estado en el cual tú juegas y eh, estás en un estado de placer espontáneo, casi, es la tranquilidad y la pasión por lo que haces sin, sin llegar a ese punto de aburrimiento ni de ansiedad y frustración. Ese es el flow. El flow es algo que se busca en los juegos, se busca en la gamificación, se busca en los juegos sin llevar a estos extremos, ¿no? Es una de las características que nos lleva a pensar que cada vez que definimos una estrategia lúdica, piensa en ese flow, en esta espontaneidad, en esta tranquilidad que va a generar sin llegar a esa ansiedad y frustración, sino en ese logro positivo. Por eso siempre cuando diseñamos juegos serios o diseñamos o creamos dinámicas con gamificación, la mayoría de veces se piensa en ganar y no en ganar y perder. Es lo que normalmente el juego nace con esa propuesta de ganar y perder y por eso es que existe ese enganche que te lleva a querer ganar. Pero en un juego más controlado, con un fin positivo, siempre tienes que buscar ese mensaje positivo y que tenga un límite, tiene un tiempo, muchas veces depende de tu público, no muy largo, o dinámicas más controladas, porque eso es lo que se busca, no simplemente los atributos lo usas para un mayor enganche y no para generar una adicción que no es el fin de una solución gamificada o de un juego serio como estamos conversando. Porque ahora que lo mencionas, Silvana, claro, uno ve, se proyecta y dice videojuego, cuando lo asocia básicamente a la tecnología, ¿no? E inmediatamente el susto, ¿no? Bueno, al menos las que somos mamás, los padres, pensamos inmediatamente, en que definitivamente la persona pues se va a enganchar de tal forma que no va a querer dejarlo, ¿no? Y qué interesante lo que mencionas, ¿no? Que se debe procurar, ¿no? Cuando se diseña un juego, que sea todo lo contrario. En ese sentido, Silvana, ya que estamos hablando de esta búsqueda del juego ideal, ¿no? Con las condiciones ideales que no traspasen límites, que no generen adicción, que no hagan ningún daño, que no tengan ninguna consecuencia negativa. Eh, ¿Qué consideras o cuáles consideras esas condiciones ideales para que la gamificación sea efectiva? ¿No? Un poco, claro, no tiene que ver directamente con lo que acabas de mencionar, que es importantísimo, porque creo que aquí también entra, nosotros en relaciones públicas hablamos muchísimo de la conducta de la organización, de hacer las cosas bien, de la ética, y esto que acabas de mencionar es importantísimo porque por allí alguien podría haber estado pensando, pero el juego puede generar la adicción y en dónde queda esta parte, ¿no? De, de lo correcto, ¿no? De a dónde, de lo que se puede hacer con la tecnología, lo que puede, las consecuencias negativas que puede tener la tecnología en el ser humano, porque escuchamos tecnología e inmediatamente también podemos asociarlo a Big Data, Data Science, pero en todo eso también hay límites que lamentablemente a veces se traspasan y pues nosotros como relacionistas públicos siempre estamos velando por el buen hacer, por el buen comportamiento de la organización. Pero además de todo esto, ¿cuáles son esas condiciones que debe tener la gamificación para que sea efectiva? Es decir, para alcanzar los objetivos, ¿no? Porque si bien es cierto, nace como un juego, hay un objetivo que tenemos que diseñamos desde el principio y el juego no se puede, pienso en que quizás se podría desvirtuar o existe alguna forma de que no se alcance el objetivo o siempre se alcance el objetivo o qué, de qué depende de que lo que se diseñe sea efectivo. Y yo solo ahí quería resaltar de que hablar de gamificación no es hablar de juegos. Si hablamos de un juego serio, sí ya estamos creando una solución con uso de tecnología, un juego como tal, ¿no? Con un fin positivo de aprendizaje.
Pero si hablamos de gamificación, realmente se centra en la solución, en la propuesta, en la estrategia que estés diseñando, sea desde relaciones públicas, desde publicidad, desde marketing, la estrategia que estés diseñando, que tiene tu objetivo, que pueda ser comunicación interna, por ejemplo, y en la cual te aprovechas de algunos atributos de los juegos para reforzar algún comportamiento que quieres lograr para que tu objetivo sea pues eficaz, ¿no? Por ejemplo, que contesten las encuestas. Tú pones encuestas y cuántos te contestan, sobre todo si le pones ahí libre, a ver, contéstenme, ¿cómo haces para que te contesten las encuestas o para llegar a un objetivo de 100 personas? Probablemente vas a tener que lanzar un premio para motivar a que contesten la encuesta. Si te das cuenta, ya estás utilizando solo un atributo de los juegos y eso ya hace que tu actividad sea gamificada. Entonces, el objetivo como tal de tu estrategia la mantienes. El objetivo no es del juego, pero si ya estamos pensando en juegos serios, en estrategias más complejas, donde ya nos metemos en un escenario lúdico, las claves que puedan, que nos ayuden a que esto sea eficaz es la simplicidad, básicamente. No nos compliquemos, por eso les decía, piensen cuál es el juego que les gusta y qué les gustaba de ese juego. Esas características básicas, simples, ¿cómo lo metes en tu estrategia? Esa simplicidad es lo que realmente hace que tengas éxito en tu propuesta, ¿no? Si pones un tema muy complejo, un adivina la palabra no sé qué en inglés, no sé, ya esa simplicidad a veces hace que ya no enganche, ¿no? Sino más bien o puede frustrar o puede o sea, hacer que la persona pues no le guste. Entonces el detalle está en la simplicidad, en la autonomía. Ahora todas las personas quieren manejar su propio tiempo, su propio ritmo, sus propias decisiones. Cuanto más autónomo sea tu juego, o sea, no los obligues a que todos a las 6 de la tarde por 5 minutos juegan. Eso a veces no genera el enganche que quisiéramos, ¿no? A veces mejor tómate el fin de semana y en el momento que estés más cómodo, juegas. Me respondes esto, me completas esto y te voy a premiar. Ya generas esa autonomía de manejar sus tiempos, sus dispositivos quizás, depende. La motivación en sí, o sea, buscar una motivación, buscar un enganche, la sensación de que estás ganando, de progreso. Por eso siempre se dice en estas estrategias de gamificación, olvídate del perder, siempre tienen que ganar. Y ese pensamiento de ganador tienes que transmitirlo en tu diseño, ¿no? El feedback periódico, el factor sorpresa, la rivalidad y la diversión son características que te aseguran que esa estrategia va a ser efectiva cuando estás aplicando algunos de estos atributos de los juegos. Qué útil y qué claro nos lo has explicado y nos has mencionado pues cuáles son estas características que debe tener, ¿no? La implementación o la estrategia para que sea efectiva, pero también me gustaría que nos digas si es que quien gamifica, ¿no? El relacionista público que va a diseñar la estrategia debe tener ciertas características también, ciertas cualidades, ciertas habilidades que tiene que desarrollar de repente o no necesariamente, Silvana. Yo solo te preguntaría, ¿cuál es el juego que más te gusta? No, me gustan muchos, pero de que me acuerdo de niña. No sé, el Tutti Frutti, ¿no? Lo tengo allí de mi época. ¿Y qué es lo que te gustaba del Tutti Frutti? La canción, La competencia. la competencia. La competencia, el ser la primerita en completar tu cuadrito, en que todo haya sido perfecto, en eso de que quién piensa igual que tú, ¿no? El no te copies. Estas características así de básicas la puedes aplicar en una estrategia de relaciones públicas. Si tú, no sé, dices, mañana voy a tener que desarrollar una estrategia
no sé, de reforzar la imagen, institución de Café PR. Y ahí solo piensa a ver qué puedo aplicar ahora que ya sé de gamificación. ¿Cuál era el juego que me gustaba? Tutti Frutti, me gustaba la competencia. Entonces, por ahí puedes hacer algún concurso, el que te contesta, no sé, cuáles fueron, quién escuchó la gamificación. Incluso puedes meter ahí un concurso de que toquen, te respondan algo de alguna de las charlas para motivar a que vean las charlas. Imagínate todo lo que puedes generar solo con incluir un atributo de cualquiera de los juegos. Y ahí, si te das cuenta, no hay una especialización. Yo creo que es el entender que ese concepto está ahí, ha estado siempre, lo usamos cotidianamente hasta cuando negociamos con nuestros hijos para que acaben el almuerzo o para que se levanten temprano, ya estamos metiendo estrategias lúdicas porque los premiamos a veces, ¿no? Si terminas pronto, te da tal cosa, ya, entonces, ya, ahí estás incluyendo un atributo lúdico, ya estás el premio, el reconocimiento, la valoración. Entonces, lo tenemos todo el tiempo. Este tema simplemente es una formalización y un decir, mira, formalicemos que existen estas técnicas, llévalos a tus estrategias y aplícalos. Y controladamente, sin ir a los excesos, porque a veces nos emocionamos, enganchamos y queremos darles más. No, porque la saturación justamente es un tema que va en contra de la gamificación. Hay que tener cuidado con no saturar. Y esa es mi recomendación. Gracias, Silvana. Y ahora que me has hecho regresar a mi niñez, ¿no? Me he acordado de otra y que por eso te dije la canción, que había una que a mí me encantaba mucho, que era Ritmo, Agogo, diga usted, ¿no? Sí. Personas, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Y es eso una de las cosas que yo más me acuerdo de mi infancia. Si es que voy a pensar cómo voy a gamificar con la canción. Con esa canción, que si te das cuenta es la estrategia de repetición, ¿no? O sea, claro, repetición y el que falla, ya no sé, un castigo. En este caso puedes mandarlo a repasar, a revisar o no sé. Muchísimo. Pero acuérdate que siempre en gamificación no se pierde, siempre se gana. Siempre se gana. Eso me gusta, eso me gusta mucho además. Ay, Silvana, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, me he divertido mucho, aunque nos has dicho que no siempre la gamificación es juego, ¿no? Pero sí me he divertido mucho y ha sido sumamente interesante poder explorar esto que es bastante nuevo, ¿no? No desconocido porque ya se aplica dentro de lo que es las ciencias de la comunicación, como te he dicho, lo he visto mucho en publicidad, pero hay terrenos todavía en los que no nos animamos, ¿no? Y yo creo que el café de hoy, la conversación de hoy nos ha servido para poder pensar y animarnos, ¿no? Pensar en utilizar esas estrategias para poder enriquecer nuestro día a día y para generar más engagement, más compromiso con nuestros públicos y poco a poco, pues, también ir adaptándolos a diversos escenarios, a los diferentes campos de acción, como la prevención de crisis que comentamos en algún momento, ¿no? Finalmente, y ya para terminar, Silvana, yo sabía que iba a ser un café largo, yo sabía que, porque usualmente... Muchas cosas por contar, ¿no? Y antes de la pandemia, ¿qué más les quisiera decir? Horas, ¿no? Sí. Y antes de la pandemia, pues, podíamos pasar horas de horas hablando de estos temas. Pero me gustaría que antes de irte, Silvana, nos dejes una conclusión o una recomendación o una reflexión en particular, ya para los relacionistas públicos, ¿no? Que tenemos esta tarea de velar por el buen comportamiento de la organización, para lograr la credibilidad y la confianza de los públicos. Nosotros nos encargamos de mantener estas relaciones que están basadas en el compromiso, en la confianza, ¿no? Un poco en las relaciones de poder, en no hacer sentir
a nuestros públicos, que la organización siempre va a tener la razón, ¿no? Un poco es eso, toda esta mística del relacionista público. ¿Qué consejo relacionado a nuestra profesión y a la gamificación nos podrías dejar, Silvana? Yo creo que, de hecho, que relaciones públicas es una de las áreas que todavía no tiene mucha literatura de uso de estas estrategias, aunque sí lo hay, lo he encontrado, lo he leído. No es muy usual. Yo creo que los invitaría a atreverse a empezar a aplicar estos atributos lúdicos en sus diseños de las estrategias que ven que estén trabajando, y que se atrevan quizás primero en un espacio controlado, un piloto, para que ustedes mismos vean los resultados, y estoy seguro de que solo con un primer intento se van a entusiasmar y van a emocionarse. Solo hay que intentarlo. Yo siempre digo, trabajo en esto todo el tiempo, yo soy la que empujo a que atrévete a hacer algo distinto, sal de tu zona de confort, solo tienes que dar un pasito y lo demás ya, de verdad que las ventajas y lo que se logra es tan positivo que te empuja a siempre querer hacer más. Así que yo los invito a que se atrevan a explorar estas nuevas herramientas, estas nuevas tendencias, que conozcan que sí se puede aplicar la gamificación en relaciones públicas, tanto con sus públicos internos, con los públicos externos, con jornadas de integración, y que les permita pues crear esa comunidad y esa confianza en las organizaciones. Se viene trabajando muchísimo en diferentes áreas y estoy seguro que Relaciones Públicas lo puede explotar más, y esa es la recomendación que les daría, sin miedo a equivocarse. Solo inténtenlo y verán que se van a animar y van a ir por más. Ya luego nos vendrán a contar los casos de éxito por acá, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que voy a ser una de las primeras que se va a animar, porque ahora que ando explorando y explorando, yo creo que de todas maneras hay que animarse, hay que animarse. Sí, De hecho, hay que animarse, sí, sin de hecho el miedo. contexto de la pandemia, ¿no? Nos ha enfrentado a una nueva realidad, ¿no? Más que una nueva Nuevos normalidad, comportamientos, nuevos nuevos comportamientos comportamientos, y arriesgados, hay que ¿no? alinearnos a eso, sí. Y nos hemos arriesgado. Mira, hoy yo estoy aquí en este espacio contigo, ¿no? De repente, si no hubiera sucedido, no me lo hubiera imaginado nunca. Así es que vamos a innovar. Silvana, mil gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y y va a habernos enriquecido con tanta información nueva que a veces nos da miedo explorar porque es especializada, pero nos has hecho dar cuenta que no necesitamos ser expertos para poder innovar incluso en el terreno tecnológico. Ya, pues claro, si queremos hacer algo más elaborado, definitivamente hay que capacitarnos, ¿no? Pero no necesariamente necesitamos muchísimo recurso, ¿no? Ni tener, ni ser seres de otro planeta, ¿no? Ni ser No, ingenieros, ¿no? es atreverse a hacer algo distinto. Yo creo que es eso, ¿no? A veces nosotros hacemos cosas, probamos y nos dicen, ay, están innovando, y estamos atreviéndonos a hacer algo distinto, y generas experiencias distintas, ¿no? Es eso. Gracias Silvana, nos vamos a animar, nos vamos a animar. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y gracias, como te repito, por haber compartido todo tu conocimiento, toda tu experiencia con todos nosotros y esperamos tenerte en una próxima oportunidad y de repente seguir, caminar algún proyecto juntos por ahí. No, encantada, encantada, y gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme contarles un poquito de gamificación. Gracias. Gracias Silvana. Y bueno, hemos llegado al final de esta tercera edición de nuestro Café PR
con este tema tan interesante, gamificación y relaciones públicas. Yo les agradezco nuevamente por haberme acompañado esta noche. Le agradezco también a Cani Café, nuestro aliado estratégico, que también el día de hoy ha estado con nosotros a través del café que hemos podido compartir. Y les deseo todo lo mejor. Espero que los hayamos ayudado con este tema que tenemos mucho por explorar. Los invito a que se animen, a que nos animemos todos a seguir estudiando esto de la gamificación para poder aplicarlo en el día a día en nuestras respectivas organizaciones para construir mejores relaciones entre la organización y nuestros públicos. Gracias nuevamente, miles de bendiciones. Buenas noches, cuídense mucho, les deseo mucha salud. Chao, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos.